Dani y Borja, un fin de semana más para hablar de hoy. Vamos a hablar del por qué en Occidente y especialmente en España la tasa de natalidad ha bajado tanto. Hoy en día en España la natalidad está en 1,1 hijos por mujer, que es de las más bajas del mundo. Todavía hay países que están peor, como puede ser Corea del Sur y Singapur también está bastante bajo, sobre todo Japón. Hay países que están muy, muy bajos y sobre todo vamos a poner focos en España porque es lo que conocemos y queremos también verlo desde una perspectiva propia de por qué no lo tenemos, por qué no queremos y por qué la gente de nuestro alrededor no tiene o no quiere y fijarnos sobre todo en eso. Empezando por el primer tema, podemos pensar de que si es más un tema económico o más un tema más espiritual, más dentro de toda la capa de no queremos tenerlo, aunque no podamos. Y quería fijarme también si era una parte en esa o en la otra, ¿no? Desde mi punto de vista, que es por lo que creo que la tasa de natalidad es tan baja, especialmente en España, hay gente que quiere y no puede. Eh, Hay gente que puede y no es dentro del quiero y puedo, podemos encontrar estas tres cosas, ¿no? De no puedo ni quiero, eh, puedo pero no quiero y, mm, y el no puedo, en tanto, aunque quiera, no puedo. Y se tienen que al final el quiero y puedo es en España yo creo que hoy en día es muy complicado, ¿no? Y quería entrar sobre todo en la parte de por qué no podemos y después también podemos entrar en la parte de no queremos, ¿no? Porque creo que al final entramos en ambas capas de espiritual y material. ¿Te parece bien, Dani? Sí, pues creo que, o sea, yo creo que como la mayor parte de los problemas que afrontamos es multifactorial en las soluciones y las causas de los problemas. Creo que hay un primer punto que es la creatividad. Los niños psicológicamente están asociados con nuestra creatividad, es decir, es algo que hemos creado, hemos dado vida. Para cualquier artista que esté escuchando esto, es probable que se haya compuesto una canción, se ha creado un libro, se ha pintado un cuadro. En cierto modo, se puede llegar a sentir como un hijo. No digo, lógicamente, que es un niño, no tiene nada que ver, pero sí sientes que lo has parido, sí sientes que lo has creado, sí sientes que es algo que viene de ti. Y esa ausencia de creatividad creo que viene mucho por vidas mecánicas y también estimulada un poco por el sobreentretenimiento. Nunca antes a lo largo de la historia hemos tenido tanta estimulación y tanto entretenimiento que, que nos impide o que a través del cual rehuimos el aburrimiento o los procesos de silencio y de poder mirar hacia adentro y eso atenta contra la creatividad. Una de las mejores formas de ser creativo es dejar de entretenerse, porque te vas a aburrir o vas a empezar a dar vueltas a cosas y desde ahí vas a tomar una serie de decisiones y acciones creativas en tu vida. Entonces, creo que hay un punto donde los niños están ligados a ese sentido de creatividad. Quizá en el pasado no teníamos la tecnología que ahora tenemos, pero es probable que fuésemos creativos de diversas formas. Es más, incluso en la música parece que todo ya está muy estandarizado, que según el género es sota, caballo, rey. Eh, y eso también pasa en el cine, que según el género tiene que ser sota, caballo, rey. En la antigüedad, si ves obras de arte en el pasado, te das cuenta de que había mucha más variedad, porque Japón estaba mucho más aislado, entonces se creaba a su manera, porque España estaba mucho más desconectado del mundo, entonces se creaba el arte a su manera. E incluso España e Italia, que son vecinos, las creaciones eran distintas y eso se ve en pintura. Entonces, y luego te ibas a África y era otro mundo.
pero ahora parece que todos estamos mucho más juntos. O sea, que ese estilo de unicidad y esa creatividad no está. E igual que sucede con las obras artísticas, creo que también está alineado de algún modo inconsciente con la parte psicológica. Si quieres comentar algo, no puedo decir que domino con fluidez y elegancia este tema, entonces no quiero hablarlo mucho, pero sí que veo que existe algo de correlación ahí. Pero bueno, si quieres mencionar algo. No, sí, es muy interesante. Mm. Y si, digo, un momento, si quieres hablamos de otro tema, Dani, que controles más. No, o sea, hay otro que me gusta mucho, otro punto por el que veo, que es el aislamiento en el yo. O sea, si bien la creatividad no puedo delimitarla o no conozco del todo los límites de la creatividad humana, creo que el del ego humano es más palpable, los límites que tenemos. Y uno de los problemas que ha ido incrementándose generación a generación es que tenemos un ego cada vez más grande o más que un ego más grande, es que estamos más conectados a nuestro propio ego. Que no somos capaces de ver más allá de nosotros, que no somos capaces de decir, sí, voy a sacrificar estas cosas en pos de que esta persona tenga un futuro o pueda estar mejor o pueda elevarle. Y un niño implica ciertos sacrificios, implica sacrificios de necesidades, implican sacrificios de tiempo. Las personas que tienen niños tienen mucho menos sexo, tienen menos tiempo a lo mejor para sus hobbies, que luego les llena enormemente y te dicen que es una de las mejores experiencias de su vida tener niños. Hay otros que te dicen, amo a mis hijos y no querría haberlos tenido, aunque les ame profundamente, eso también te lo dicen. Pero creo que ese aislamiento del yo, que por cierto hay un documental que se llama El siglo del yo, está en YouTube, para quien lo quiera, es buenísimo. A ti te gustaría mucho, Borja, es un documental que te puede abrir mucho los ojos desde... ¿Está en inglés o en español? Creo que está en inglés subtitulado en español, porque se lo puse a mis padres, pero choca mucho. Choca mucho. Creo que eran 4 episodios y el primero ya lo empiezas a ver, que es como la psicología, cómo florece con Freud y demás, cómo lo empiezan a usar los publicistas, desde el hecho de fumar, en plan de, al principio solo fumaban los hombres. Entonces le llegó el hombre, uno de los empresarios que vendía tabaco y le dijo a un publicista, oye, tengo a la mitad de población como cliente, ¿sabes? Quiero la otra mitad que las mujeres también puedan fumar, ¿qué hacemos? Y el publicista era sobrino de Freud y le pregunta a Freud y dice, fumar significa, o sea, el tabaco significa un pene. Entonces, que una mujer fume es que tiene poder sobre el hombre. Entonces tienes que dar como una imagen de empoderamiento, de libertad de la mujer también como fumando. Y el tío, el publicista, se quedó así y dijo, anda, ya sé lo que voy a hacer. Voy a coger un montón de mujeres que en un desfile político que aparezcan y justo prendan el cigarro y empiecen a fumar y que eso diga que es el movimiento de la libertad femenino y que eso es el símbolo de la antorcha de la libertad, de la estatua que tienen, porque es el tabaco ahí prendido. Bueno, hicieron eso y ya las mujeres empezaron a fumar de todo el país. Y el mercado lo sacó. Pero vas viendo cómo lavan el cerebro a la gente y cómo poquito a poco las personas tendemos a ser cada vez más, a aislarnos más en el yo. Creo que ese es otro problema, que estamos muy aislados en el yo. Para mí es obvio que las personas que son padres tienen menos sentido de aislamiento en el yo que aquellos que lo son. O sea, los que son padres pueden ver más a los demás, pueden darse más a los demás. Naval Ravikant dijo, temo el día en que la mayor parte de los votantes no tengan hijos. Y tiene sentido, porque solo van a mirar por sí mismos y no por el futuro, a lo mejor de sus hijos, sobre todo, más que a los demás, pero que puedan tener un buen futuro. Y no sé, si quieres comentar algo de esto, Borja. Fue muy interesante. La verdad es que no lo había querido plantear de esa manera, pero sí que es verdad que en tanto al no quiero entra esta faceta de egoísmo y de que
hay veces que es bueno ser egoísta, ¿no? De mirarte por ti mismo. Tampoco quiero ahora decir egoísmo como algo súper malo también. Pero sí que al final mm, tampoco quiero decir porque lo he planteado como al principio ha parecido más un problema, ¿no? De por qué no tenemos hijos, a lo mejor tampoco es un problema. Sí que hay que admitir que al final, si no nos reproducimos, la especie humana se acaba. Y como tal, dentro de lo que podíamos denominar nuestra especie, pudiera ser malo, ¿no? Dentro de todos los planteamientos que tengo, sí que al final dentro del no quiero, sí que me fijo en esto de lo que sería el egoísmo, de decir de qué creo que me quita libertad. O Mm. que quiero usar mi tiempo exclusivamente para mí y no para un tercero, para un niño. No. Sí que bueno, yo desde una perspectiva más pronatalista, me gustaría saber en qué gastas ese tiempo, ¿no? Porque ya que no tienes un hijo, te planteas el punto de no tenerlo, es en qué te gastas ese tiempo, de qué quieres hacer, ¿no? Y, o al menos eso sería la pregunta que haría, ¿no? Porque sí que creo que hoy en día no lo tenemos y al final no usamos la mayoría de personas en las que creo que me puedo llegar a incluir. No usamos nuestro tiempo bien, ¿no? Y decir no voy a tener hijos porque me consume el tiempo y al final el tiempo que estoy usando lo estoy usando en básicamente no hacer nada o no hacer nada. Incluso aunque hagas algo productivo, no haces nada en favor de nada, ¿no? Aunque pueda estar trabajando o pueda estar haciendo cosas. Al final el trabajo es solamente trabajo, ¿no? Es hacerle rico a mi jefe. Y, y eso pues al final tampoco merece la pena tirar decisiones de tu vida o hacer decisiones de tu vida por trabajar, ¿no? Porque sí que creo que hoy en día, que al final pues a nosotros, bueno, a mí, nosotros no podemos tener hijos como tal, podemos al final fecundar a una mujer, nosotros somos hombres, no nos vamos a quedar embarazados nunca, lamentablemente. Y al final es más una decisión de la mujer más que nuestra, ¿no? Normalmente. O al menos ella es la que va a cargar con la mayoría de las cosas y es algo biológico. Y creo que hoy en día también con el mercado laboral tal y como está, al final hay mucha gente que quiere ser jefe, que quiere ascender y al final eso te requiere muchísimo tiempo y al final dentro de ese de quiero ser jefe, quiero llegar a muy alto en mi posición laboral, pues te impide llegar a formar una familia, ¿no? O sí, eso básicamente te lo impide, incluso decir, tengo hijos ahora, bueno, ¿cómo voy a llevar el trabajo después? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llevarlo con mi pareja? Porque al final, lamentablemente, ascender, y eso es una cosa que lo digo en primera persona, te lleva a trabajar muchas horas, muchas horas. Aparte de todo lo que tiene detrás, pero sobre todo al principio es trabajar muchas horas, tener mucho foco, ser bueno comunicando, ser bueno en un montón de cosas que al final te requieren tiempo. Y si tienes hijos, al final no vas a disponer ese tiempo, o más bien tu compañero va a tener más tiempo que tú. Y al final entra un poco la competencia y ya pues tienes todo en tu contra, lamentablemente. Es una cosa que sí que tenemos que fijarnos bastante y lamentablemente pues no nos solemos fijar, o al menos es algo que en mi parte creo que pudiera llegar a pasar, ¿no? De decir, por qué no los tengo? De decir, bueno, es que quiero ascender en mi trabajo, quiero seguir avanzando, ¿no? Y no tener como una cosa en la que estoy gastando tiempo y por lo que estoy gastando tiempo, pues al final no voy a tener tiempo en el trabajo.
No sé si tú has vivido algo parecido. Sí, o sea, es que es cierto. Volvemos a lo mismo. Sí que es cierto que el trabajo al final es una forma de amar a la sociedad porque es tu servicio a la misma. Y ese amor puede ser una forma pues, de que te contribuyes a la sociedad. También es cierto que por lo general cuanto más asciendes, más curras. O sea, más tienes que trabajar y en el sector tecnológico es muy competitivo también. Bueno, en otros también, a su manera. Sí, en todos, yo Porque creo. un camarero, yo he conocido a algún amigo camarero que me ha dicho, yo he trabajado 23 horas seguidas y he dormido una. Joder. Y han tenido días así pues, de abrirse su propio pub, ¿sabes? Y el restaurante que fue ahí con 2 cosas y dije, madre mía, te va a comer ese trabajo. Pero bueno, sí, creo, o sea, creo que es cierto, creo que hay gente que no quiere por eso y de hecho conozco algunos empresarios que son así. Y fíjate, también he conocido a gente con mucho dinero que por mucho que diga, ay, mi hijo es genial, luego te das cuenta de que no están casi nunca con él. Entonces dices, claro, es que si trabajas 12 horas al día, 5, 6 o algunos días, 7 días a la semana, a tu hijo no sabes quién es. Sí, sí. Y todos hemos conocido a alguien que nos ha dicho, pues mi padre era un adicto al trabajo y yo no sabía quién era. Y es duro, o sea, Elon Musk es a lo mejor un ingeniero muy bueno en lo suyo, pero yo no le querría como padre, porque significa no sé quién es mi padre. O sea, Sí, no está nunca en casa. Entonces, en eso es duro. Es la realidad. Y así muchos. Creo que también hay otro aspecto que va hilvanado a lo del tiempo, que voy a incluirlo porque creo que es bastante cierto. Creo que cuando lo comparto a mucha gente no le gusta, pero sí que observo que hay algo de verdad en ello. Y es que al final los que dan vida, los padres, no son los únicos educadores del niño. O sea, está la escuela, pero también están los abuelos, también está a veces algún vecino que se queda con él. Es decir, en una comunidad es la propia comunidad la que educa al niño. Entonces creo que pueden haber padres que si soy padre, toda la educación del niño cae en mí. Y yo diría, cuidado. De hecho, las tribus estas, que a veces todos hemos visto algún documental de una tribu de estas que viven en el Amazonas o en África y están felices, están radiantes de energía y cuando les ves sonreír sabes que sonríen de verdad. Y dices, ¿cómo teniendo tampoco son tan felices? Y no voy a decir que lo han figurado todo en la vida, porque creo que es mentira. Yo sigo prefiriendo mi vida a la suya, quizá también porque he nacido aquí y con este estilo de vida. Pero en esas culturas donde está ese grado de felicidad, de satisfacción, de conexión con la naturaleza, no son tanto los padres los que se encargan del cuidado de los niños, sino que es el gurú y el sabio y la bruja. Es decir, son los ancianos y dentro de los ancianos incluso los más sabios, los que más dedican el tiempo a los niños. Y desde ahí les enseñan los secretos de la naturaleza, cómo se hacen las cosas, sus costumbres y demás. Y eso es una chorrada, pero no lo es tanto. Es decir, existe un vacío psicológico en la mayor parte de las personas, que es la figura del anciano sabio. Cuando coges un libro, una novela, siempre está el héroe, que suele ser alguien joven, pues sea Harry Potter o sea Frodo en El Señor de los Anillos. Pues Harry Potter tenía la figura del sabio anciano que era Dumbledore y Frodo tenía a Gandalf. Y siempre es un sabio anciano, es alguien que ha vivido, es alguien que ha conocido la derrota, la pérdida y encontró las formas de salir adelante y con el paso del tiempo ha podido ayudar a otros y ser un maestro. Esa es la figura que necesitamos en nuestra vida, sobre todo cuando somos pequeños, que es cuando más absorbemos de los demás. El problema es que ese sabio, por lo general, no son los padres. O sea, si soy honesto y me preguntas, oye, ¿cuántas personas de más o menos 30 años o incluso 40 años puedo decir que son realmente sabios o que sientes que tienen ese grado de verdad y sabiduría? Y la respuesta es que son muy poquitas personas. En cambio, gente de más de 60 años
que han pasado por su vida, que han pasado por su proceso, y si han aprendido y han crecido en conciencia, ahí son muy buenos abuelos, porque son pacientes, pueden consentir al niño en algunas cosas, pero también saben cuándo parar, pueden amarle y darle algunos secretos de la vida. Entonces, fíjate que esto creo que lo estaba pensando hoy, digo, quizás sea una buena forma de integrar a los ancianos en el mercado laboral, que es que se encarguen de los nietos. Y es algo que en muchas culturas se ha hecho, pero creo que no lo valoramos lo suficiente y no entendemos lo suficiente como sociedad que esos ancianos, que no necesariamente es dejas de trabajar y ya está, y a mantenerte y que te mantengan por 30 años los demás pagando impuestos, sino que pueden ser proactivos en la sociedad y cuidar, por ejemplo, de los nietos y educarles en lo que es realmente valioso en la vida. Entonces, creo que sí, los padres tienen su función, pero la realidad es que los padres van a estar currando, van a estar dedicando mucho tiempo, van a estar cansados, un niño agota y ves las ojeras de los padres, ves que, o sea, como que les falta vida. Entonces, creo que hay un punto ahí que como sociedad no hemos entendido. Y fíjate, Borja, no sé si es tu caso, pero a mí me habría encantado hablar con mis abuelos. O sea, ahora que soy adulto, me encantaría haber hablado con ellos por las vidas que vivieron, por los aprendizajes que tuvieron. Y creo que se habría podido tener, o sea, si hoy en día estuviesen vivos, tendría una charla súper serena con ellos y me esclarecería mucho. Y algo que sucede también psicológicamente es que los abuelos y los nietos pueden conectar bien psicológicamente. En cambio, ante los padres hay una especie de rebeldía, que siempre sale en algún momento, a lo mejor en la adolescencia es más fuerte. Pero no es casualidad, porque muchas veces lo que los abuelos han vivido y han visto que les ha funcionado en su vida, eso mismo les sirve más al nieto que al hijo. En cambio, el padre, que ha vivido y ha visto lo que le ha servido, cuando tenga hijos va a decir, hijo, ve por aquí, que a mí esto me sirvió. Y el hijo va a estar viendo que la sociedad cambia, porque son movimientos pendulares psicológicos que duran décadas, van moviéndose. Y muchas de las cosas que a lo mejor nuestros padres nos decían no nos han servido. O hemos visto que al salir a la vida real hemos dicho, oye, esto no ha servido tanto. En cambio, con nuestros abuelos, si hubiésemos aprendido algunas lecciones, habríamos dicho, ¿sabes qué? Tendrían razón. Y eso sí se observa. No sé por qué sucede, pero es algo así, que estamos construidos por la naturaleza así. Entonces, creo que hay un punto que es esa toma de conciencia de decir, los padres no son los únicos educadores y creo que los abuelos, especialmente si son sabios, pueden tener un rol más activo en la educación de los niños. Hombre, cuando es un bebé, pues están amándole incondicionalmente, pero cuando es un niño ya, los niños no son tan tontos, ¿sabes? O sea, puedes educarles en sabiduría y les encanta. Y los abuelos, de hecho, si te fijas, la mayor parte de ellos están contando sus batallitas de vida o batallitas de vidas de los demás. Es decir, puedes aprender de sus errores, aciertos y así como de los errores y aciertos de los demás. Eso es sabiduría. Y tenemos Sí. un vacío inconsciente ahí nosotros. Entonces, si una de las formas más inteligentes de dinamitar una civilización, empresa, incluso la vida de una persona es que no tenga suficiente sabiduría. Y creo que esto es una muy buena forma de poder nutrir en algunas cosas sabias a los niños. Pero bueno, es mi forma de verlo. Evidentemente no puedo decir que sea así al 100% porque no es como que se haga así en la civilización moderna, que yo sepa, pero creo que puede ser bastante útil. Si quieres comentar algo, Borja. No es muy buen punto, porque al final el problema que tenemos hoy en día, sobre todo también respecto al no puedo, es que hay mucha gente que materialmente, literalmente, no puede tenerlos, ¿no? Y necesariamente la pareja tiene que trabajar casi todo el día y al final pues tienes al niño perdido y piensan directamente, bueno, si voy a estar de esta manera, pues mejor no lo tengo, ¿no? Y tiene sentido, tiene lógica. En plan, para estar literalmente sin prestar atención a tu hijo, pues no lo tienes y ya está. Y es muy buena idea de ya tener asumido incluso culturalmente de que tu abuelo, no necesariamente tu abuelo, pero que sí que alguien te lo va a cuidar igual que lo cuidas tú, ¿no? Y
y que lo va a creer de la misma manera y que va a poder aprender, y creo que sí que los abuelos serían los mejores en esa posición, ¿no? Hoy en día sí que en España los abuelos ayudan bastante, normalmente, pero no creo que haya ninguna familia que ya tenga asumido como tal, voy a tener un hijo para dárselo a mi padre, ¿no? Mm. Y, y pudiera ser algo bueno, en parte no en el término de dar, ¿no? Pero sí en el término de que lo puedes educar, porque además ya tienes experiencia, ya lo has visto de estas cosas antes y puede ser bastante bueno. Yo creo que a medio plazo, sobre todo, basarte también en el que tu familia te ayude. Es, es algo bastante que consideraría bueno, porque bueno, sí, al final sales un poco del yo, ¿no? De yo tengo que hacer tal, tal, y es una manera también de salir un poco de eso. Yo creo que también, fíjate, aunque sea también un problema material, yo creo que hoy en día uno de los problemas que yo creo que hay mucha gente joven que no puede tener hijos es en parte el problema de la vivienda. Que, por ejemplo, si tú lo piensas en países con una altísima, eh, como una altísima natalidad, como tipo Afganistán, creo que es el más del mundo, Afganistán, que tienen 6 niños por mujer, si no me equivoco, es bastante alta. Al final, no existe un problema habitacional de que te vayas a quedar sin casa. Evidentemente la calidad de las casas en Afganistán pues es mediocre, pero tienen una casa. Es- pero está físicamente ahí, en plan, a lo Mm. mejor, pero tienen un cuarto, tienen un techo con espacio, unos determinados metros cuadrados para ellos, cosa que en Occidente es muy caro de tener, exageradamente caro. Incluso antes tú te podías hacer una chabola de manera factible, y en plan coger un terreno público y montarte la casa, aunque fuera más o menos ilegal, pero podías estar allí y nadie iba a venir a echarte la casa abajo. Hoy en día sí que te la echan, porque bueno, el chabolismo evidentemente pues también tiene problemas, ¿no? Pero, pero es algo que hoy en día es realmente un problema de que al final la posibilidad de tener un hogar es algo bastante caro. Yo mismo estoy compartiendo casa ahora mismo, estoy compartiendo piso. No me puedo imaginar empezar a tener una relación aquí con una persona y tener un niño en un piso compartido. Hay mucha gente que es que no se puede permitir otra cosa. Es al final un problema material también, ¿no? Material, además, lamentablemente creado por el Estado, porque en España, cuando tú coges el avión y pasas por encima de Madrid, la mayor parte de Madrid no está edificada. Hay mucho espacio. De tan solo pensando en los sitios que conozco, que tampoco me quiero ir, desde Alcobendas a Tres Cantos, hay mucho espacio. Desde Tres Cantos a Colmenar hay mucho espacio. Que ni siquiera tienen un poder como ecológico muy grande, simplemente esplanada. Y es literalmente esplanada, es una esplanada muy grande, y no se hace nada. Y no se hace nada porque es ilegal, porque hay una ley que lo dice así y no puedes hacer nada. Y es lamentable, ¿no? De que haya en Madrid espacio para construir 4 veces Madrid. Y poniendo el ejemplo de Madrid, que es el ejemplo que conozco, pero estoy seguro que en otras ciudades es igual. Estoy exactamente en plan, bueno, si pienso en Málaga es igual.
Si pienso en Valencia, que estuve hace poco, es igual. Y si miras en Google Maps y te pones por encima a verlo a vista satélite, es igual. Es prácticamente España está hecha, o incluso también puedo pensar en sitios en Europa como aquí en Alemania. Hay muchísimos sitios de campo que es factible construir, que no hay un gran problema ecológico en el construir y no se hace. Y no sé bueno, el por qué es obvio, ¿no? Es un tema multifactorial, pero al final lo más importante es que el Estado no quiere que se construya. Y porque podrían ayudar de otras muchas maneras, al menos simplemente no poniendo trabas, pero ponen todas las trabas del mundo. Porque, sí, bueno, el por qué es una cosa que nos deberíamos de preguntar todos. Yo sinceramente tengo mi opinión, pero es algo lamentable de que no haya la posibilidad de construir un hogar a no ser que tengas 300.000, 400.000 euros en el banco, que es bastante lamentable. Sí. A no ser que te quieras irte a vivir de alquiler toda tu vida. Creo que eso es un problema, porque es que somos la sociedad del alquiler, tío. Y parece que se aplaude, que tiene sus cosas buenas. Es decir, oye, que me quiero ir un año a vivir a tal país y puedo verlo porque no me tengo raíces materiales que sí o sí tengo que estar. Sí, Sí, lo puedes hacer, vale. Pero aún así, si lo haces es un año o dos. O sea, si quieres vivir esa experiencia. Pero luego la vida sigue. Entonces eso tiene la otra contraparte. Creo que sí, creo que hay un otro punto que es lo que tú dices, la sensación de pobreza y de un futuro que va a menos, que es que va hilvanado, ¿no? Porque el ser humano necesita progresar, necesita sentir que crece. Lo que no crece muere en la naturaleza. Sí, hay altos y bajos. Si crece todo el tiempo se llama cáncer. Hay altos y bajos, pero que la sensación es que mucha gente curra y curra y curra y curra y no puede crecer y hay un techo como en España, donde trabajas más y te dan más trabajo, pero no ganas más dinero. Que eso se lo he escuchado a todo tipo de personas en todo tipo de sectores, excepto algunos empresarios que se quejan y digo, dales más dinero si te trabajan más. Y me dicen, es que no pueden ganar más, porque es que no les puedo dar más. Y digo, pues ahí tienes el problema de la ética de trabajo, que es que dicen, trabajo más y no voy a ganar más. Y, y es multifactorial todo eso. Lo de la vivienda es igual. 50 años atrás la gente con 30 años ya tenía su casa y tenía sus niños. Es cierto, todo se ha dicho, que 15 años atrás muchas personas estuvieron teniendo sus hijos y los tenían con 40 años, con 35 40. Esto también hay que decirlo. Es decir, sí. muchas mujeres ahora de 50 años, sus hijos tienen 15 años, tienen 12 años. Es decir, han sido más tardías y eso sucedía ya en España. También está el problema de la Sí, independencia. Hoy he visto un gráfico que casi el 66, se creo que era casi 65%, 64 y con algo era, por ciento de las personas de 34 años o menos viven en casa de sus padres en sí, España. Eso es una animalada. O sea, y psicológicamente me puedes decir, no, son familias unidas, no, son familias pobres. Esa es la realidad. O sea, que a lo mejor no tiene por qué ser como en algunos lugares en Estados Unidos, que hay muchos padres que a los 18 años les dicen a sus hijos, te vas de casa. Y si te toca vivir en la calle, te toca vivir en la calle. Bueno, y esa cultura me parece una ida de olla también, todo se ha dicho. sí, Pero, sí, pero un punto entre medias en que la gente con 25, con 28 años se pueda ir de casa, que, oye, he solucionado X cosas con mis padres, tengo unos ahorros, me voy bien de casa, creo que es algo razonable y saludable. Y desde ahí a lo mejor con 30 años ya poder aspirar a los niños, porque tampoco creo que tenerlos como en Estados Unidos con 25 años, como se tienen, es sensato. Porque ves, no, la madre se queda en casa y dices, pero tiene 25 años, es que no sabe nada de vida.
Y mucha gente con madres muy tempranas también ves que no tienen ese grado de sabiduría natural. O sea, esa sabiduría, esa sensación de que han vivido de experiencias de gente más sabia, viene de gente que ha tenido los hijos más tarde, o eso, o han estado incluso con abuelos. Pero sí, creo que la pobreza es que nadie quiere decir soy pobre, ¿no? Pero si vives de alquiler, si no tienes coches, si la casa es inviable para ti en tu trabajo, sí, eres pobre. O sea, vamos a decirlo, somos la sociedad un poco de escaparate, de alquiler, donde parece que están mejor las cosas de lo que están realmente. Es cierto que somos buenos manteniendo en Europa. O sea, en África las construcciones de hace 60 años, en muchos países de África, ahora mismo están absolutamente deterioradas. Aquí en Europa las construcciones de hace siglos siguen ahí, ¿sabes? Sí, O sea, las manteniendo, iglesias, sí. sí, manteniendo somos buenos, todo se ha dicho. Tenemos también nuestras cosas buenas. Pero sí que es cierto que estamos adentrándonos en lugares, en ese sentido de no poder aspirar a una vivienda, de adaptarnos al alquiler cada vez más, de decir que la vida son experiencias. Yo soy el primero que cree que la vida son experiencias y que hay que vivir experiencias y que algunas te van a desarrollar como ser humano. Pero tampoco hay que irse de la olla, o sea, necesitamos unas raíces. Necesitamos un lugar al que llamar hogar y que lo hayamos creado nosotros o que lo hayamos comprado. Pero es cierto que estamos haciendo varias cosas que no funcionan. Y probablemente sea mejor dejar de hacerlas que tratar de aplicar algo que funciona. O sea, a mí, yo si algún político ve esto, yo no aspiro a que hagas las cosas bien, simplemente aspiro que no las hagas muy mal y que veas qué es lo que hacéis mal y simplemente evitéis eso en la medida de lo posible. O sea, no mejorar España, simplemente preguntaros cómo destruirla y evitar lo máximo posible las respuestas que te des. Ya está. O sea, no tengo muchas expectativas. Entonces, sí, la pobreza definitivamente es un factor y la sensación de que el futuro va a menos. ¿Por qué voy a tener un hijo si cada vez va a ser más pobre? ¿Por qué voy a tener un hijo si mi sueldo va a ser igual? Voy a tener que trabajar más, voy a estar más asqueado y qué vida le voy a dar. Problema emocional mental. ¿Por qué voy a traer un hijo si yo mismo no quiero vivir muchas veces? Sí. Porque este es otro melón, el del suicidio. Todos conocemos a gente que ha tenido pensamientos suicidas, o yo los he tenido en algún momento de mi vida y conozco, diría que prácticamente todo el mundo los ha tenido. Es algo que nadie dice, pero está ahí. Y mucha gente sigue ahí o de vez en cuando los tiene. Entonces, ¿por qué voy a tener un hijo cuando yo estoy en este estado? Cuando no puedo dar gracias por mi vida. Y todo esto es multifactorial, no creo que sean solo problemas materiales. De hecho, es curioso, pero la mayor grado de suicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta siempre es de clases altas, no es de clases medias y bajas. Sí. Y eso dice algo. O sea, el tener bien la cabeza no viene solo de lo material. Ahí tenemos California, que materialmente está muy bien, pero tienen una cantidad de problemas mentales asombrosos. Entonces, sí, creo que esa sensación de que el futuro va menos puede afectar bastante a la hora de decir no quiero. Y esto silvana con los ciclos. O sea, la vida es cíclica. Por mucho que no nos guste, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y ahora hay primaveras, veranos, otoños, inviernos. No voy a repetir la misma historia en este vídeo. Pero básicamente estamos en una época de ciclo, que probablemente vaya de 2008 a principios de 2030, donde parece que la sociedad está en decadencia, donde las cosas no avanzan, donde trabajamos y parece que no florecen las cosas fuera. Pero en cambio internamente nos está ayudando a conocernos, nos está ayudando a crecer como seres humanos, nos está ayudando a valorar más la unidad, el grupo, en lo que podemos trabajar por otros y el trabajo en equipo. Es decir, si toda nuestra vida hubiese sido jiji, jaja, Borja y yo no estaríamos haciendo este vídeo. Hemos necesitado otros problemas y de ver cómo ir creciendo y gracias a eso hemos dicho, oye, vamos a comunicar mejor. La vida es cíclica y en la parte del ciclo de los inviernos, por lo general, otra de las cosas que sucede es que la gente
tiene menos hijos. Y tiene sentido, porque es que parece que nada funciona fuera. E incluso hay guerras. O sea, entonces creo que también es algo cíclico y saldremos adelante. Si quieres comentar algo tú ahora, Borja. Sí, tienes razón de que al final saldremos adelante. Sí que la cosa será preguntarnos el cómo, pero saldremos adelante. Es necesario, ¿no? Sí que al final también hoy en día que hay en puntos que somos tan productivos, otros que no, es barato hacer cosas, es, es barato hacer cosas, pero hay otras que no. Yo tengo la sensación de que hay cosas muy locas que son muy baratas, de que hace 200 años diríamos, joder, qué loco, en plan, tener, por ejemplo, un ordenador, ahora mismo que estamos hablando, esto que estamos haciendo ahora mismo de YouTube, esto yo me imagino que hace 150 años nadie se lo hubiera podido ni siquiera imaginar. Ni hace 100. Sí, ni siquiera hace 100, en plan, de imaginarse algo como Internet, ¿no? La biblioteca global, es básicamente casi Babilonia, ¿no? Es prácticamente Internet hoy en día es eso, ¿no? Está todo. Sí, es muy raro que no haya algo que no esté en Internet. Lo puedes encontrar absolutamente todo, realmente. Y ya si te vas a la Deep Web o si te vas a cosas incluso de seguridad, es que todo está en Internet. Absolutamente todo. O todo está en un ordenador, en cierto punto. Y esto, que hace 100 años es una cosa loca, es muy barato, pero en cambio, tener un niño es eso, es absurdamente caro. He escuchado ayer de cuánto costaba tener un niño en México, que ni siquiera era aquí. En México ronda los $150.000. Tener un niño y, en plan, cuando me refiero a tenerlo es hasta los 18 años, hasta que cumpla la mayoría de edad. De los 0 a los 18. Y dices, eso en México, que es un país que es un país relativamente pobre, que la tasa media son $8.000. Digo, no sé, a lo mejor, no sé si lo que he escuchado a lo mejor no tiene demasiada verosimilitud, pero si lo pienso en España, ¿cuánto puedes costar tener un niño? Me refiero a darle de comer, la habitación, el espacio que tiene, libros, la educación. ¿Cuánto puedo rondar también? Los 200.000 euros. Yo creo que las tasas de México a lo mejor en el vídeo se le han saltado bastante por encima, pero ahora que las pienso mejor, Hombre, sí que pero lo he dicho. también dices, necesito una casa más grande. Y a lo mejor ahí son 50.000 euros simplemente por tener una habitación más, ¿sabes lo que te digo? Sí, O sea que... Y luego 100.000 en 20 años vamos a decir que estás metiendo 5.000 al año. 5.000 al año, sí. sí, O sea, sí. no es tan loco. Si piensas simplemente el tema de la casa, que volvemos a lo mismo. ¿Por qué todo es tan barato y la casa sigue sin caer el precio? O sea, porque ese es el gran agujero de dinero vital. Sí, dentro de no puedo, el principal es no puedo porque la vivienda es exageradamente cara. Sí. Y, Y y luego es hay gente básicamente que, algo estatal. sí, no, y hay gente que te defiende en plan, bueno, yo tuve hijos con la vivienda en alquiler y dices, ¿y tu jubilación? ¿Sabes? Porque yo lo hablé, o sea, no sé, no hablamos justo de este tema, si hablamos de los niños, pero justamente ayer tuve una conversación y esta persona vive en alquiler y ya tiene 50 años y tiene un niño. Claro, y dices, ¿y cuando te jubiles? Pues Buena en suerte. 15 años vas a tener un problema. Sí, literalmente, si no te cuida tu hijo, vas a caer en la indigencia. Claro.
Y ellos ahorrarán, sí que saben de bolsa y tal y no sé qué, pero es que dices, a ver, es que aquí hay cosas que no... Y que tienes una inestabilidad crónica. O sea, es que no, Sí. no puedes... Es que, mira, te pasa algo en la época anciana y dices, bueno, si vendo mi casa tengo X dinero, aunque sea, ¿sabes? Pero, y aún así, no tienes que pagar un alquiler. Es que eso, es que es... Y luego que de anciano, no, es que no lo sé. O sea, yo, sí, lo de la vivienda es un problema que todo el mundo te dice, no, en mi época también era muy difícil. Eso hay que cogerlo entre comillas, siempre hay momentos más difíciles que otros. Pero sí, Hombre. es dinamitar ese futuro, es postergar el tener niños sistemáticamente, es el que no, el que no haya un ethos de sabiduría. Ayer estuve con eso, ayer con dos que son venture capitalists, capitalistas de riesgos, están en startups y demás, están en el filo de lo suyo, startups de alimentación, o sea, están tratando de meter tecnología con alimentación y dar innovaciones y tal. Y claro, me comentaba una chica, claro, es que nosotros vamos aquí con nuestro hijo, su mujer me decía, bueno, vamos a las reuniones en Colombia, a lo mejor tenemos ahí un centro donde se está investigando tal, no sé qué, y llevamos a nuestro hijo para que aprenda de reuniones, ¿no? Y sepa cómo negociar, cómo no, porque él tiene 15 años y así va aprendiendo. Dice, porque aquí en España vemos a gente de empresarios mega ricos que llevan a sus hijos de 15 años, de 17 años, de 18 años, a estar con la gente más rica de este país. Y dice, claro, es que así ellos aprenden y con 25 años si van al banco y dicen, necesito dinero para este proyecto, como ya van a tener todo ese saber, lo van a poder hacer y van a tener unas ventajas enormes porque también van a una educación élite, a lo mejor en Estados Unidos o en Reino Unido y demás. Y ella me lo comentaba así como, sí, sí, yo tengo razón, esto es lo que hay que hacer. Y yo no le dije nada, pero dije, al final lo que está queriendo es inculcarle su deseo al niño. Es decir, no estoy viendo, no estoy comprendiendo a mi hijo, no estoy viendo su verdadera naturaleza, no estoy viendo quién es realmente. Lo que estoy haciendo es, yo he valorado muchísimo el estatus y quiero que mi hijo tenga un estatus genial. Perdón, Nada. disculpa. Y entonces, que tiene sentido lo que dices y mucha gente dice, oye, racionalmente esto es muy bueno. Entonces, eso es por un lado, que era el deseo del padre, no era estoy viendo a mi hijo. Y yo decía, es que no tiene una sabiduría aquí. Y claro, tampoco ven mucho a su hijo, no tienen una relación en flor con el hijo, porque han trabajado mucho, el hijo es más solitario, o sea, se nota que es muy educado, muy inteligente, pero no es sociable. Y dices, anda, esto se nota. Y veía eso. Y luego otra cosa que es que el hijo ha nacido en una cuna que no han nacido los padres. Y eso le va a hacer que no tenga ese hambre, esa pasión, ese fuego de seguir creciendo, porque ya lo tiene. Sí, Y lo que sí, pasa ahí es que es efectivamente. conservar y mantener, no es sigo creciendo, aprendiendo, innovando, por mucho que los padres quieran. Entonces yo, mira, ahí te veo otra cosa que volvemos a lo mismo, esa sabiduría que no está, que tratamos de que el hijo llene nuestros vacíos o que cumpla nuestros deseos o que haga cosas así en vez de nosotros decir, oye, ¿quién eres realmente? ¿Cuál es su verdadera naturaleza? ¿Por dónde está encaminado? Y voy a descubrir esto, voy a ver esto y que empiece a desarrollarlo joven. Para aquellos que nos gustan las biografías y autobiografías, uno de los rasgos de los genios es que empiezan pronto. Y empiezan pronto en algo que está alineado con quienes son. O sea, muchos emprendedores que lo logran con 25 años, vamos a decirlos, empezaron a emprender con 12. Y fueron una X serie de circunstancias que les hicieron emprender. Muchos científicos increíbles, a lo mejor con 12 años igual empezaban. Mucha gente del sector tecnológico que es muy buena, con 12, con 14 años empezó porque le gustaba. Mark Zuckerberg también empezó muy pronto, Steve Jobs, Elon Musk. Sí. Es decir, hay algo que si comprendemos la naturaleza del hijo y desde ahí la desarrollamos, creo que es mucho más sabio eso que tratar de, yo tengo mis deseos y mis vacíos y trato que el hijo los cumpla. Porque les pones en una carga muy grande y no suele salir bien. A lo mejor parece que sí con 15 años o incluso con 20, pero luego a los 25 te dicen, esto no es mi vida. O a los 21 suele ser. Te van a decir, oye,
Y ahí es cuando se desvía de todo y empieza también el problema de las drogas. Pero bueno, esto es otra historia. Porque una cosa es que te drogues cuando eres pobre, que no te lo puedes permitir, y otra cosa es teniendo todo el dinero del mundo y que te puedes permitir todo, que ahí ya es... Pero bueno, ese es otro mundo. Y sí, creo que hay otro punto a mencionar. Bueno, si quieres comentar algo de lo que he dicho, Borja. No, O sí, sigo. está todo bien. Está todo Vale. bien. Otro punto creo que es el tema de los anticonceptivos. O sea, es innegable que cuando se meten en las sociedades, los hijos pasan de ser 5, 6 o 7 hijos o sea, por pareja, básicamente, a pasar a ser entre 2 y 3. O sea, ahí hay algo. La tasa de natalidad en España creo que pasó de 6 a 2,4 cuando empezaron los anticonceptivos. Una caída en picado. Es con Franco, que era súper alto, y ya en el 72 ya empezaba a caer, poquito a poco, y para el 80 ya estaban en 2,1, 2,2 o algo así. Entonces hay una década ahí de transición, y esto ha pasado en todos los países que han metido anticonceptivos. Y parte también, creo que es la manera en la que tenemos el sistema de pensiones. Es decir, antaño tu pensión venía de tus hijos, de que te diese un X dinero para tú mantenerte. Entonces querías tener hijos para que te mantuviesen en el futuro. Ahora, como la pensión es sistema de reparto o incluso sistema de capitalización, ya no tienes ese incentivo a tener hijos. Pero al final no van a ser ellos los que te mantengan. Entonces creo que ese es otro punto que nadie habla, pero que si todos estuviésemos en ese ecosistema donde, oye, quien te va a mantener de viejo son tus hijos, creo que la gente diría, pues voy a tener, ¿sabes? O sea, sería más proclive porque es un incentivo a largo plazo. Y Sí. bueno, si quieres comentar tú algún punto o algo así, Borja. Eso sí que es verdad que la gente también tenía hijos antes de manera un poco egoísta, ¿no? De decir, voy a tenerlos porque necesito que me en el campo, porque necesito que hagan cosas que yo no voy a poder hacer, básicamente que me cuiden cuando soy viejo y tú al final también cuidabas a tus padres y ese era algo, etcétera, ¿no? Era la costumbre. Y es algo que hoy pues se ha perdido, ¿no? Hoy pues incluso los hijos, en vez de cuidarte, te envían a la residencia, ¿no? Es Pero es que, algo... ¿qué vas a hacer si trabajas 40 horas? Si es que, o sea, también es... La jornada Sí, laboral de 40 horas es desde la revolución industrial. Antes el tema del es que campo, creemos que trabajaban mucho, no trabajaban tantas horas ahí. sí, no trabajaban tanto y básicamente el que trabajaba en el campo era el hombre y la mujer se quedaba en las cosas de la casa. Que no quiere decir que fueran más sencillas, pero realmente estaba como ese rol, ¿no? No había como hoy en día. Estuve viendo una estadística de que antiguamente había 3.000 o 4.000 puestos de trabajo diferentes y hoy en día hay 2 millones. Es como que ha hecho una escala enorme de tipos de puestos de trabajo y me refiero que antes, pues al final tu puesto de trabajo tenía mucho que ver con, con sobre todo con el sector primario, porque no había otra cosa. La gente no estudiaba y la gente verdaderamente que se dedicaba a otras cosas era muy, muy poca, ¿no? Los famosos artesanos eran relativamente pocos, no había muchos. Y la gente vivía básicamente del campo. Y al final, sí, para las mujeres también lo comprendo, ¿no? De que si tú te quedabas embarazada, mi abuela, porque al final nosotros éramos de Málaga y allí en Andalucía realmente la industrialización no vino hasta los años 70. Y mi abuela tuvo 13 hijos, 13 partos, se murieron 3, fueron 10. Eh, Dile que se vaya a trabajar al campo, a arar el campo. Dile que se vaya a barear olivos. Te envía a la mierda, evidentemente. Y con razón. Era el que se tenía que comer eso, era mi abuelo, ¿no? Y con todo el sentido del mundo.
En plan, que vas a enviar a una mujer embarazada al final tanto tiempo con el niño a espaldas que le tenía que amamantar, ¿no? A coger olivas o hacer trabajo físico, incluso aunque tuvieran animales, al animal había que tirarle, había que hacer fuerza. No es tan sencillo. Y al final, por eso, sí, sí. También lo que tú comentabas de los anticonceptivos, incluso hoy en día, yo creo que si usas anticonceptivos en un mundo agrario, ya la gente suele tirar por usarlos, ¿no? Es algo que ha bajado bastante, cosa que también considero buena. Hoy en día, bueno, tal y como están las cosas, porque si no, imagínate tener ahora mismo que tuviéramos cada persona 2 hijos, como está la vivienda. Al final habría muchas familias viviendo literalmente en cuartos. Yo creo que Habría iríamos a la algo, guerra. O sea, iríamos a la guerra o iríamos a matar políticos o algo así. En plan, por los sí, hijos. En plan, sí, no, mis hijos no van a vivir en la miseria. O sea, a los padres sí, se les iría la flapa. sí, Y sí, la verdad. que a lo mejor gracias a eso se reconstruiría la sociedad, pero aún así dices, la guerra civil yo creo que en España sí que podría estar si fuese ese caso, ¿eh? Porque tienes hambre, tienes división, mucha polarización, tienes a Sí, yo tus creo que hijos sería más una predispuestos. revolución anarquista o algo así, ¿sabes? Entre comillas, ¿no? Una revolución de aquí hay un alcalde, voy y me lo cargo. Sí, sí. O No, y algo guerra, bastante. yo ahí sí que podría haber guerra civil, porque es que ya estás metiendo el componente del hambre, tío, y de los hijos que tienen que son tus hijos. Mm, Es que se te va la olla. sí. O sea, la Sí, hoy en día gente, al final, como no los tenemos, pues no tenemos esa preocupación, ¿no? sí, sí, y que podemos comer 3 veces al día. O sea, que en nuestra calidad de vida, a lo mejor, nuestro sueldo se mantiene, todo cuesta más, es decir, la calidad de vida va menos, pero aún así tenemos agua caliente, tenemos un lugar donde dormir, comemos 3 veces al día. Sí que he conocido gente que a lo mejor me ha dicho, yo a veces se me rompe una camisa y tengo que decidir si comer 3 veces al día o comprarme la camisa. Digo, yo estoy pensando en esos casos. Yo conozco a gente que ha estado en esas situaciones. Sí, yo conozco también a varios, Y pero no de. es la Y lo totalidad de del las agua personas. caliente, yo conozco a gente que no se lava con agua caliente. Sí, 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 sí. Y les conoces además. pues es que a lo mejor me está, bueno, no voy a nombrarla aquí, pero sí, creo que hay una persona en común que sí que a lo mejor tú también conoces, no lo sé, pero sí, No, la persona a la que me refiero, nah, sí que la conoces, pero no tienes confianza con ella para que te haya dicho eso. no lo sé, no lo Pero sé. sí que hay gente, vamos, es que Y luego que se niega, que es lo que me sí, flipa, que cuando yo les digo esto a personas, sobre todo a los que viven en su burbuja, yo tengo pasta y yo sé cómo es el mundo, ¿no? Que en mi caso conozco a varias personas que ganan su dinero y viven en una burbuja. En plan, a mí me va así, y aunque sean empresarios, ¿eh? No, pero los demás también, tal, están bien con esto. Y viven desconectados mira, tío. de realidades que dices tú Ahora, que... ahora que me acabas de decir eso, voy a contar una anécdota. En LinkedIn Sí, vi un tío que hablaba del decrecimiento. Es que mira, es que tengo ganas hasta de ponerlo. Dame un momento. Por, porque la verdad es que me comió. Me sentó como tan mal que lo pusieran de esta manera. Dame un momentito. Era. A ver si lo encuentro, lo tengo que tener por aquí. A ver. Aquí. Porque al final. Mira, dame un momento que voy a compartir pantalla. Que quiero tan solo van a para que tener que veas. ponerme así, que te veo muy pequeñito. Lo leo, no te preocupes. Lo voy a leer. Lo voy a leer.
y así lo ves. Es un hombre que, bueno, pone un título de es muy interesante comprobar cómo falleció el Papa y no tenía nada, ¿no? Sí, Básicamente no tenía cuenta de banco, no tenía absolutamente nada y es como, bueno, no tienes nada de eso porque te lo paga el Vaticano, sí, ¿no? básicamente. Digo, no lo tienes porque no te hace falta, porque te lo está Claro, pagando otro, ¿no? Y, y al final, bueno, dice que básicamente si admiramos este estilo de vida sencillo, simple de personajes públicos, ¿por qué no lo aplicamos en nuestra vida diaria, no? Y yo le escribí, no sé cómo será donde vivís, pero en Madrid llevar un tipo de vida sencillo con una casa con jardín y 7 gallinas puede ser absurdamente caro. sí, Y bueno, la cosa es que el hombre, hubo un punto que realmente, bueno, he dicho cosas aquí que no mucho sentido, sí, pero podemos viajar una vez al año en lugar de 5. Podemos comprar ropa solo para sustituir ropa rota o vieja. Podemos usar transporte público en lugar de caros coches híbridos o eléctricos. Podemos comprar producto de proximidad, nada. La cosa es que yo le comenté quién viaja 5 veces al año. sí. O sea, lo que está diciendo es como yo, o sea, soy ese. Estás Sí, diciendo, ¿sabes? Y conozco un huevo de gente que está en esa posición, ¿sabes lo que te digo? digo, Y en mi caso, porque busco capitalizar, pero hay gente que es porque no puedo. O sea, que si digo, vivo por ahí, no puedo. digo, la cosa es que hay mucha gente, lo que me quería decir es que hay mucha gente en estas. Y ya lo que me llevó que es por eso por lo que verdaderamente lo estoy poniendo ahora, puedo decirte que la mayoría de gente que me rodea, asalariados de clase media baja, viaja 5 veces al año. La cosa, a ver, esto Pero es ¿dónde más viven? Yo lo digo honestamente, como planteamiento para irme a vivir ahí. yo, ¿dónde vives, yo me tío? quedé. Digo, ¿dónde está? La cosa, con lo que has dicho de que hay mucha gente que vive en su burbuja, Sí, 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 total. es, me Y eso refiero sí. a esto, Sí, sí, de que sí. hay mucha gente, sobre todo boomers, que tuvieron un momento de comprar una casa en los años 90, que era todavía un momento fácil para comprar una casa, Sí, o que todavía tenían y que recibieron una educación y que al final que tuvieron un futuro más interesante que el nuestro, porque esta gente cobró en la burbuja, esta sí, gente ganó dinero en su momento. Para nosotros, la gente que tiene menos de 45 años, es una cosa muy jodida. sí. No, En y lo del plan, viajar, yo digo, pero esta gente, ayer igual, la mujer esta que vive en su burbuja, porque son Venture Capital y todo lo mm, demás, total. No, es que ahora tenéis unas posibilidades que viajáis todo el tiempo y eso en mi época no era así. Y digo, vamos a ver, que la gente viaja una vez al año y si acaso se deja 200 pavos en el viaje. O sea, ¿qué carajo me estás diciendo? Y la mujer se quedó así y se cayó. Y digo, es que, o sea, vives en un mundo que no es cierto. O sea, yo. digo, pero tú Y conoces igual, gente tú de. conoces a No. mucha gente que viaja. O sea, yo conozco a gente que viaja por España y si Es acaso es a eso. un festival, literalmente, y yo he conocido familias que, primera vez que viajamos, cuando el hijo tiene 17 años y la mayor 19, porque es la primera vez que la madre se ha podido permitir tal. Que eso es duro, ¿eh? Eso ya me parece cosa más dura. Pero que es la primera vez que viajaban en toda su vida. Y te choca. Y pues de un entorno duro. Vale, que eso no estamos ahí todos, ¿no? Es un poco extremo, pero joder, que la gente no es rollo, me voy a Grecia ahora y eso, en 2 meses me voy a Polonia, en 2 meses me voy a, yo que sé, a Nigeria. O sea, que la gente está un poquito diciendo, pero tú, o
claro, esta empresaria, ¿no? Es que ahora la gente viaja tal. Me decía una vez que la vi hace ahora un año o año y medio, me comentó, es que hemos ido a Silicon Valley y a San Francisco y es súper caro todo, tal, no sé qué. Y digo, y me decía, Estados Unidos es carísimo, tal. Y digo, a ver, no, es que te has ido a la zona más cara de Estados Unidos. Y luego, no, es que nos hemos ido a Washington DC. Y digo, por la otra zona más cara de todo Estados Unidos, que es Nueva York, bueno, Washington DC es más, y Silicon Valley es más caro. Y digo, es que vamos a ver. Entonces, creo que es su burbuja de, yo he estado aquí, he visto lo caro que es todo esto, entonces, como todo el mundo viaja, yo creo que todo el mundo se gasta todo este dinero. Me decía ayer, no, claro, es que tengo una amiga que en Dublín estuvo y se gastó 900 euros por una noche en Airbnb. Y me quedé ya así yo y diciendo, estás flipada. O sea, yo me he mirado todas las casas y por 900 euros tienes un piso, bueno, un piso no, una habitación para ti todo un mes, ¿sabes? En Dublín. Y Nadia, bueno, eran más de uno, tal, no sé qué. Yo diciendo, ¿dónde se ha metido esta mujer? ¿Sabes? En plan de, ¿qué ha hecho? Lo digo para evitar eso. Pero sí, no sé, o sea, viven en su burbuja. Sí. Una realidad paralela de... Sí, es que al final también yo creo que hoy en día tenemos tan pocos hijos porque la gente joven es muy pobre. Sí, Que al final somos los que tenemos que tenerlo, porque ya ves tú que lamentablemente. En plan, una persona de 50 años pues va a tener mucho más problemas que nosotros. Al final la gente joven hoy en día yo creo que es más pobre que nunca. Y usando la palabra pobre, de pobre materialmente, ya ni siquiera espiritualmente. hombre, que nunca no, ¿eh? El crack del 29, ahí hasta los ricos eran pobres. O sea, ahí fue una Bueno, sí. época de hambre. O sea, ha habido épocas muy duras. Sí, me refiero, Pero es sí, casi, sí que es cierto es que en una las expresión, últimas es una décadas ves la expresión. tendencia de que cae. O Sí, sea, eso es innegable. Pero sí, y es que se ve, y se ve la burbuja que viven los boomers o gente eso de poder adquisitivo alto, que viven en una burbuja absolutamente distinta. sí, es Pero lamentable. sí. Es lamentable de Y a qué nos luego lleva que es esto. que eres pobre, ves que si curras no creces, que te quedas en ese techo y ves que cada vez todo cuesta más, pero tu salario no aumenta. Entonces, ¿qué haces? Pues, si voy a tener un hijo y la tendencia sigue así, en 10 años es que Es que ¿qué vida le voy a dar al niño? Es que esa es una pregunta como padre. ¿Sabes? Yo ahora voy a meter otro componente que es la mujer que se ha integrado al mercado laboral, lo cual me parece bien. Se puede hablar de incluso de ese movimiento psicológico pendular, que ahora las mujeres tienen más carreras que los hombres, que las mujeres ahora emprenden más que los hombres. Y me parece natural porque es algo que no se ha desarrollado. Incluso biológicamente van a tener patrones de pensamiento distintos, no digo que todas sean así, pero sí existe una tendencia biológica que va a dar lugar a emprendimientos o a satisfacer demandas y necesidades de la sociedad que los hombres no hemos a lo mejor podido ver. Y eso está sucediendo con las mujeres. Entonces, claro, tienes generaciones enteras donde la mujer no ha podido florecer profesionalmente. Mi abuela tú la ves y no pudo florecer profesionalmente. Y mi abuela era muy inteligente y iba a estudiar medicina, porque ya en la escuela, cuando empezó ahí en la escuela, la maestra dijo, oye, esta tía es súper inteligente. Y no pude hacerlo. Se murió el padre, volvió al pueblo, ahí ya conoció a mi abuelo y un hijo tras otro hasta tener 8. Con 8 niños, pues no te puedes decir, me voy a hacer, pues eso, a estudiar medicina o a ser médico tal, porque tienes 8 niños que cuidar. Entonces, todo ese vacío es algo que yo creo que muchas mujeres sienten que la carrera es más importante que los niños a día de hoy. Y creo que es un movimiento pendular psicológico que no se va a resolver en una década. O sea, es que lo mismo hablamos de que puede tardar 40 u 80 años en irse resolviendo y decir, anda, pues a lo mejor la carrera no tanto, pues a lo mejor más por aquí y por allá. Es decir, eso no... Porque son vacíos generacionales y transgeneracionales que se tienen que resolver. Y es que no se resuelve otra vez en una década. O sea, eso es ahí. Y luego el problema de se ha integrado la mujer al mercado laboral, pero lo que ha servido es para que el sueldo de uno que podía mantener a muchos, ahora no es así.
Es decir, los grandes ganadores de esto han sido los gobiernos, que tienen más gente pagando impuestos, y han sido el empresario de decir, oye, pues me cuesta la mitad el empleado, literalmente. Pero no ha sido... Es que imagínate antes con el sueldo de uno, hace 50 años, vamos a decir, con el sueldo de uno que tenía, pagas a la mujer y a los 6 niños. Claro, imagínate ahora el sueldo de dos, que tuviese ese poder adquisitivo, pero teniendo 2 niños. Es que todo el mundo tendría niños. Hombre, todo el mundo no, pero sí probablemente duplicarías Pues la igual. tasa de actual de nacimientos, que ya te vuelve a una tasa de reemplazo adecuada para España y para la mayor Sí, parte de países de Occidente. O sea, esa sí, es que... posibilidad estaría. Y es Sí, la lo cosa, del... el mayor problema yo creo que es la vivienda. Y la verdad es que yo, bueno, es que ni siquiera es una conspiración, es por qué no se permite construir y por qué exigen básicamente materiales de lujos a la hora de construir. Es, podríamos, al final el problema del precio de la vivienda es que los materiales hoy en día te exigen construir con materiales muy buenos y muy caros, no son como antes, que hoy en día la mayoría de pisos están bien, en plan, en la época de, sobre todo de Franco, en plan, son pisos que no son lo mejor, no son la última calidad, pero son pisos que son vivibles, en plan, puedes vivir ahí. Y, y eso se ha terminado por ley, en plan, te exigen muy buenas calidades, incluido ascensores, un montón de cosas. Y después también incluido el tema, un, eso es una causa del precio de la calidad de la vivienda como tal. Y después también tienes la segunda parte, que es el precio del suelo, que es absurdamente caro porque no Sí. hay suelo edificable. Es literalmente no te dejan construir. Y, y al final yo creo sinceramente que es porque la mayoría de los políticos, si tú ves en el Congreso, yo estoy seguro que la mayoría de políticos son rentistas, que tienen casas en su poder y las tienen en alquiler. Mm. O el alcalde de un pueblo, o podría poner mil ejemplos, pero la mayoría de políticos que pertenecen a las clases altas son la gente que tiene pisos en propiedad. Y al final es una manera que tienen ellos de literalmente hacerse de oro sin hacer absolutamente nada. Porque hoy en día una persona que tiene dos, tres pisos puede vivir perfectamente como un rico si tienes dos pisos o tres pisos en alquiler. Porque a Mm. nada que tengas dos pisos o tres pisos en Madrid, te vas a llevar 4.000, 5.000 euros mínimo en rentas. Mínimo, mínimo. Lamentablemente. Porque hoy en día, ¿cuánto vale un piso en Madrid? ¿1.400 euros? Es una locura. En plan, yo veo los pisos y te sale más rentable invertir en pisos que en la bolsa. Sí, casi sí. Si, si te quedas, si los apalancas, en plan, das una entrada, que es al final lo que básicamente te exigen, y bueno, hay mucha gente rica que vive de eso. Sí. Y bueno, hay SICAPs dentro del IBEX 35, ya incluso de manera empresaria, ¿no? Y al final las SICAPs se dedican básicamente a eso, a tener propiedades alquiladas. Mm. Y es una cosa absolutamente lamentable. Y es lamentable, también hablando como sociedad, nosotros, que no hayamos salido, porque yo creo que al final es una manera que tienen de que nos están quitando la vida. No nos están matando, pero nos están quitando las opciones de futuro. Y que nadie haga nada como sociedad, de que no salgamos a manifestarnos, a literalmente quemar el sistema, encargarnos de ellos y que la gente que está haciendo esto, porque lo están haciendo, no cobren, es una cosa bastante lamentable respecto a la sociedad. Tan solo una cosa antes de darte paso, de nuevo. La familia, hay una empresa que en España que tiene pisos, no me acuerdo cómo se llamaba.
No creo recordar que era algo similar a Renfe. Bueno, hay una empresa pública que tiene 200 pisos en España. Muy pocos, relativamente, para ser una empresa muy grande, pero tiene 200. De esos 200 pisos, en el centro de Madrid tenían 5. 3 han sido alquilados a la familia del presidente del gobierno. 1 está siendo usado una sauna gay con básicamente para prostitución gay en Chueca. En ese mismo edificio, tienen un Airbnb con habitaciones. Tú sabes, estos pisos que son como muchas habitaciones, son habitaciones que se alquilan por horas. Resumidamente, prostitución pura. Y el otro piso no se sabe muy bien para qué lo usan. Pero hay 2 pisos públicos usados de la familia del presidente del gobierno, usados literalmente en prostitución. Es lamentable, lamentable. Eso era solo por comentarlo con esto de los pisos, pero que es que me hierve bastante la sangre. Sí, Me es hierve un bastante la poco sangre. Esto, si de quieres, la después denuncia. no es un bulo, ¿eh? No es un Sí. bulo. El Esto ya lo piso, hablamos en otro vídeo en tu canal, Borja, mejor. Hablamos de algo de esto y ya vamos pero viendo. bueno, sí, al final yo creo que es una... Y los tienen alquilados a un precio de 400 euros por un piso de 8 habitaciones, público. Y es legal. Y sí, y que lo necesitan la familia del gobierno, un piso por 400 euros, especialmente ellos. Sí, Estar sí. en condiciones tan precarias. Bueno, creo que Son hay otro punto. la Sí, familia del presidente del gobierno. Cuando lo lees, es horrible. Es sí, literalmente se sí, dedicaban a la prostitución, tanto sí. masculina como femenina. Sí, sí, hay un poco de todo. Pero eso ya Pero bueno, en tu canal ya hablaremos de algo. Ese sí le va a ver la gente, yo lo creo. siento, lo siento por meter esta cuña, ahora ya te doy paso. Nada, nada. Creo que hay De la otro punto que conspiración son del las COVID. relaciones fluctuantes, Sí, que eso es muy no, importante. que no tenemos una estabilidad ahí, que volvemos a lo mismo, no vemos el largo plazo. El ser humano se mueve por incentivos, o sea, si quieres saber el futuro de una serie de decisiones y acciones de una persona, tienes que ver qué incentivos tiene y qué carácter tiene. Porque ahí vas a ver cómo funciona. China entiende esto muy bien. En China hay incentivos para la productividad de abajo arriba en el sistema. Es decir, tienen que producir, vamos a decir, 1000 cantidades al mes, de lo que sea. Bueno, de lo que sea, porque la fábrica de chinos haciendo deportivas Nike, eso era así hace 15 años. Ahora mismo son robots todo. Pero si tienen que tener X nivel de productividad, tienes que producir 1000, y si sobrepasas ese 1000, ya a partir de ahí se te incrementa el sueldo. Plan, eso lo que hacen es que la gente quiera trabajar más y produzca más. Y lo curioso es que se lo dan a final del año. En China, esto es muy curioso, el nuevo año, bueno, está el fin de año chino, que tienen ahí una serie de días que se para. En China no hay casi vacaciones, lo que hay son feriados. Y hay feriados en el cómputo total, no sé si eran 28 días o 24 días en total al año, son feriados, donde se para el país y la gente está en feriado. Pues en el final del año nuevo chino, ahí se para todo y la gente deja de tener su empleo ahí. Esto es algo que no sabía. Y toda la productividad extra que han tenido mes a mes se la dan ahí, para que así no se vayan de la empresa antes. Entonces se van ahí, pasa el fin del año nuevo chino y cuando comienza el nuevo año chino y todo el mundo empieza otra vez a trabajar, ahí todo el mundo envía pues, sus currículums a la empresa, que solía ser la que estaba antes, y se emplea ahí a más del 96% de toda la población Joder. activa que luego a lo largo del año está trabajando. Luego hay un 4% de la población que a lo mejor decide moverse de una empresa a otra. Pero como está por incentivos todo, prefieren quedarse hasta el fin del año y así ganar el X extra de productividad. Pues esos son incentivos. Y no veo incentivos a largo plazo
ni veo que hayamos creado ecosistemas para tener eso a largo plazo. O sea, creo que no pensamos en eso como civilización. Y me parece muy peligroso porque el tiempo va a pasar, tanto si miras a largo plazo como si no. A Borja le pasé una historia muy interesante que quiero meterla aquí, para que entendáis el poder del largo plazo y de los incentivos cuando están bien colocados, que era sobre un banco en Suecia, donde el CEO hace 52 años, creo que era, 52, 53 años, hubo un nuevo CEO en ese banco y simplemente optó por decir a las personas, oye, el tío que está en primera fila, que le viene el cliente y le dice necesito un préstamo para mi casa, que al final ese va a tener el poder de decisión. Y va a ser en cada oficina de esos bancos dentro del país, cada oficina va a tener su propia autonomía, de tal manera que no tengan que ir al Banco Central pidiéndoles, oye, hemos tenido estos clientes que nos piden estos préstamos, danos esto de dinero, sino que dan el dinero a cada oficina y cada oficina gestiona ese dinero, de tal manera que así el proceso burocrático pasaba de ser de un mes a pasar a ser de 2 horas. En 2 horas más o menos se concedía. ¿Por qué hizo eso? Para dar libertad e independencia a las oficinas y les dijo, oye, parte de lo que vais a ganar lo vais a ganar con acciones de la empresa. De tal manera que, oye, tienen un incentivo de si lo hacemos bien, la empresa sube en acciones y nosotros ganamos un extra también así. Pero dijo algo muy inteligente y fue, no podéis vender las acciones de la empresa hasta que os jubiléis. Entonces ahí ya podéis elegirlas y venderlas. Eso que crea un sistema donde la gente quiere hacerlo bien a largo plazo. Porque no es como, se hace mal, vendo mis acciones y me voy del banco, sino que la gente trabajaba y miraba a largo plazo. No era como doy préstamos a lo loco, gano dinero rápido y aunque se arruine el banco, pues bueno, yo ya lo sé, vendo antes de tiempo, gano mi dinero y adiós. Entonces tenían que hacerlo bien. Y se creó un ecosistema en esa institución donde literalmente batían al resto de mercados, donde se volvió el banco más confiable, donde los empleados estaban más satisfechos, donde era la empresa del país donde más empleados tenían las acciones de esa propia empresa. Y donde incluso en la crisis del 2008, donde todos los bancos perdieron dinero, este banco siguió ganando dinero por haber hecho las cosas bien. Entonces, me gustó mucho la idea del CEO y me impactó de decir, metió en la ecuación de la vida el incentivo a largo plazo. Que la gente se viviese trabajando bien a largo plazo y tuviese un motivo por el que hacerlo. Y me impactó mucho porque creo que como civilización no hemos hecho eso. Es decir, no hemos creado un sistema donde se premie, donde se aplauda ese sentido de largo plazo. La democracia es 4 años y quieres ganar ya y quieres prometer mucho y con suerte así están otras elecciones y bueno, la siguiente ya la pierdes, pero porque también la gente quiere cambiar de presidente y demás. Es decir, no tenemos vamos a ver las cosas a 10, 20 años vista. Creo que tampoco que nos vamos a un vínculo de relación de pareja, mucha gente a la hora de verlo tan a largo plazo. Es, no, quiero mi gratificación ya. Y cuando tiras por ese camino muy a menudo puede ser difícil construir un vínculo a largo plazo. O sea, creo que tenemos ecosistemas donde la gratificación es instantánea, donde se aplaude y se estimula eso, o a corto, o en el mejor de los casos medio plazo, pero no a largo plazo. Y eso implica que no hemos madurado ahí, que no tenemos una relación estable con alguien de decir sí, va a haber cosas en las que no vamos a encajar a lo largo de nuestra vida, esto es duro decirlo, pero es la realidad. Sí. Algo que me gusta de la naturaleza y que nos enseña a todos es que la naturaleza no funciona del modo en el que nos gustaría que funcionase, sino que funciona del modo en el que funciona. Sigues necesitando carnívoros para que el ecosistema pueda florecer. Si eliminas los carnívoros, los herbívoros comen todas las plantas, literalmente arrasan con todo y acaban muriendo las plantas y los herbívoros y todo. O sea, funciona en equilibrio. Ha de haber unas muertes para que todo esté bien. Sí. Eso significa que el largo plazo y una relación con alguien a largo plazo tiene cosas que no nos va a gustar. Y tenemos que aceptar. Y lo mismo con los niños. Y simplemente me queda un último punto, pero bueno, si quieres comentar algo tú, Borja. Podría contar experiencias propias, pero
Me voy a reservar. Vale. Pero sí que al final lo veo, sí, en básicamente todo el mundo, de que queremos casi la perfección, ¿no? Y la perfección vista de la manera que tenemos, Mm, ¿no? De mi perfección. Y en tanto eso, yo, en caso que soy heterosexual, quiero una chica que sea así, 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 así. Y como no es así, si le falta un punto, eh, ya. mejor pasar hacia adelante. Y no es algo que vea. Yo no soy así personalmente. Yo a lo mejor soy lo contrario, que es algo también malo, ¿no? Pero lo veo en la mayoría de la gente que tengo a mi alrededor, ¿no? De que si, sobre todo, y lo siento por decirlo, pero sobre todo las chicas, Sí. de que buscan normalmente, evidentemente hay excepciones, pero que buscan casi la perfección en el chico, y en tanto que eso es casi imposible, porque Mm, no hay nadie perfecto, no hay nadie perfecto. Antes o después lo vas a dejar, ¿no? Y, y es eso, pueden contar, digo, no es algo excepcional, puedo contar un montón de casos, incluso aquí en Alemania, de un montón de personas que les ha pasado eso, es decir, como, joder, no, has dejado de querer una persona por una tontería, una tontería. Es que no vas a conseguir nunca amar a nadie, ¿no? mm, Lamentablemente, si buscas la perfección siempre. mm. Y, y eso es algo que da bastante pena, porque al final nos vamos a quedar mucho más solos por eso, porque básicamente si buscamos la perfección en la otra persona es que nunca la vas a encontrar, nunca. Porque todo el mundo tiene defectos, todo el mundo. Y, y todo el mundo le ha pasado algo, todo el mundo tiene una cosa u otra, y es algo lamentable que no tengamos eso. Es lamentable. Y sí, aparte con todo lo que has comentado, es que tienes toda la razón del mundo al Fíjate, final es que siempre falla. Sí, es que siempre vas a fallar, siempre te vas a equivocar sí, antes o después por una tontería o por otra. sí. Y fíjate que al final son las tres dimensiones, ¿no? Las raíces, el Mm. tronco y las ramas, es decir, lo material, lo relacional y lo espiritual. Fallamos en lo material porque los sueldos parece que no dan. No para todo el mundo, hay Mm. gente que sí que tiene suficiente. Pero Pero incluso los que más o menos están ok, luego aspirar a una vivienda es muy difícil, a no ser que te den alguna herencia o seas funcional. Entonces tienes ese problema. Y eso es un problema, porque vas a postergar en tener hijos por eso. Luego tienes el problema de la soledad. Estamos muy solos, tío. Y creemos que somos mucho más de lo que somos. O sea, has hablado con las chicas y he escuchado a varias mujeres decir, es que no va a encontrar una mujer como yo en su vida. Y yo me quedo diciendo, tío, no somos para tanto. O sea, lo siento desmitificarte, pero no somos para tanto. Luego los procesos que no madura la mujer, yo creo, o el hombre quizás, de a veces una mujer te das cuenta de que cuando te conoce no te está viendo a ti, está viendo algo que tú no eres. Yo he tenido esta experiencia otras veces, que se enamora de algo que ella tiene en su cabeza que cree que soy, o que tiene cierta distorsión, ¿no? Como un arquetipo que digo, oye, yo no soy este tío. Es cierto que si eres más puramente tú, puedes un poco que ese enamoramiento de una ilusión, de algo irreal, pueda ser más hacia ti y que te vea a ti. Eso para mí es importante, porque de ahí puede ser algo más maduro. Pero creo que nos relaciona de eso. Tenemos esa soledad, ese cultivo al yo. Que hedonismo a lo mejor no es del todo hedonismo, porque hay gente hedonista que tiene muchos hijos. Pero si estás muy aislado en el yo, no vas a ver al hijo. No, mm, no, no vas a poder sí, contemplar. es que, bueno, yo consideraría diferente el hedonismo que tener hijos, porque al final el hedonismo es darte disfruta a ti mismo, no Sí, es o tanto con ser gente. egoísta.
Sí, porque hedonistas también no Sí. están incluso muchos solos, están en grupo o de fiesta, tal, no sé qué. O Sí, sea, pero es lo que me refiero al final. Hedonismo sí, es como me gusta disfrutarme, como el sí. ámbito O sea, yo carnal. por El eso digo que, egoísmo es, no, yo quiero esto para mí, claro, en plan, es o diferente. sea, no lo sé, no, por eso digo, no creo que el problema sea el hedonismo, creo que es ese yo, Sí, que es distinto, sí. sí. Y luego espiritualmente que dices, oye, no tenemos un contacto con Dios o con algo más elevado, con lo que sea, que nos da un sentido, que nos da un propósito, que oye, vale, estoy viviendo todo esto, pero tiene este sentido, que eso te Sí. hace mirar hacia adelante. El hombre en busca de sentido de Víctor Frank es un libro que no he leído, aunque me he escuchado el resumen, que en algún momento tendré que leer, porque todo el mundo que lo ha leído lo recomienda. Pero en él hablaba de que la gente que sobrevive, Víctor Frank estuvo en un campo de concentración nazi. O sea, era un judío, estuvo viviendo ahí y estuvo con otros. Y dijo, pueden arrebatarle todo a un hombre, pero no le pueden arrebatar la actitud, porque él lo vivió en esa experiencia. Y también decía que la gente que sobrevivía, los judíos que sobrevivían, eran los que tenían una ilusión, los que tenían un porqué, los que tenían un sentido. Oye, quiero sobrevivir porque es que tengo un hijo, o porque tengo un jardín que quiero cuidar, o porque tengo que escribir un libro, pero tenían algo dentro que les impulsaba a Mm. sobrevivir y en ese contexto lo lograban, por esa ilusión. En cambio, la gente que no tenía nada era la gente que acababa muriendo ahí. Y creo que eso también sucede con los seres humanos. Cuando no tenemos un propósito, una dirección o una visión, creo que hay algo dentro de nosotros que no nos va a inspirar tanto a movernos o a tener tanta esa felicidad o esa satisfacción, que luego tienes ese propósito y vas a frustrarte porque no te sale esto y luego tienes que ir por aquí y luego tal, no sé qué. Y bienvenido a la vida, todo se ha dicho, pero al menos tienes algo que te sigue empujando y siguiendo emprender. Entonces sí, creo que estamos fracasando en lo material, en lo relacional y en lo espiritual. Y esto se ve Sí. también con los niños. Y Sí. lo último que me gustaría comentar es, no sé si tú lo quieres compartir, Borja, pero es el por qué no tenemos hijos tú y yo. Yo al menos voy a decir mi parte. No, sí, a mí me gustaría compartirlo. Yo sí me pregunto por qué no tengo hijos, hay dos respuestas que me salen prácticamente automáticamente. La primera es que no me siento ahora suficientemente sano. Creo que tengo que darme 2, 3 añitos de aprender y, y me veo con capacidades para salir adelante materialmente o relacionalmente o espiritualmente. Quizá ahora mismo no lo tenga en este momento presente vital muy figurado, todo se ha dicho, sobre todo en la parte material. Pero en 2, 3 años yo estoy tranquilo. O sea, me veo que las cosas pueden fluir bien. Y sé que necesito sabiduría, sé que necesito experiencias, sé que necesito que la vida me dé un par de tortas en algunas cosas y que gracias a eso voy a crecer y estar desde un lugar más sabio en el que si tengo un hijo, no, que no vaya a desarrollar X serie de sufrimientos porque su padre ya tenga una sabiduría y diga esto sí, esto no. E incluso poder inculcarles a otros sabios, ¿no? Al niño. A mí me Mm. encantaría darles, si lo tengo, autobiografías o biografías, que no sé si habrá algunas de niños, para que aprenda de errores y aciertos de otros y que vaya leyendo, porque una de las cosas que a los niños de ricos sucede es que la cantidad de esos niños que acaba drogándose es enorme. Sí. De padres que les han dado todo, lo han tenido absolutamente todo y acaban mal, es enorme. Y Mm. dices, ¿por qué? Y luego te preguntas, oye, ¿y cuáles no acaban mal? ¿Cuáles acaban integrados y demás? Esos que acaban integrados no suelen seguir los caminos del padre, pero, pero han sido padres que les han dado o autobiografías o biografías o mucho el poder aprender de errores y aciertos de otros y desde ahí evitan la droga, que para mí dices, wow, aquí en este contexto donde han dado en una abundancia brutal, donde han estado en una posición de tengo un poder enorme y Sí. no se han echado a perder, ha sido mucho, o sea, muy ligado con ese patrón. Y yo, Qué curioso. sí, es algo que yo he aprendido tarde, las autobiografías y biografías, porque hay algo que te da, que te ilumina la mente, de verdad. Estás viendo vidas condensadas, vidas de tomó estas decisiones y acciones y pasó tal, o tomó estas otras decisiones y acciones y pasó lo otro, y ves el tiempo que tarda. Porque el hábito, por ejemplo, de la lectura para aprender, pues a lo mejor en
en 6 meses no te va a cambiar la vida. Pero en 6 años te das cuenta, o en 12 años te das cuenta que ese hombre que lo hacía, al cabo de 12 años, me estaba haciendo eso, la gente iba por él y confiaba en él y le preguntaba. Oye, ¿y qué piensa? ¿Has preguntado a este hombre a ver qué piensa? Porque era alguien que era sabio. Entonces vas viendo esos matices que dices, claro, esto, como tenga que aprenderlo por mí, tengo un problema. Entonces yo eso sí que se lo daría. Entonces creo que una de las cosas por la que no tengo hijos es porque no me siento ahora mismo suficientemente sabio y sé que esa sabiduría viene de experiencias que ahora tengo que vivir. Y lo segundo es porque no me siento llamado a ello, tío. No tengo esa naturaleza. O sea, si tuviese el dinero y el tiempo del mundo, ahora mismo es que no me siento llamado a ello. Entonces estoy abierto a, pero no lo tengo. Y como observo que hay gente que no se ha sentido llamada a ello, lo ha tenido sin querer y dicen, me encantan, pero ojalá no los hubiese tenido, creo que estaría en ese tipo de padre, yo ahora mismo. Que a lo mejor en 2, 3 años que me siento suficientemente sabio, digo, oye, ahora sí. Si alguna Pero vez has estado aquí, cercano a niños, en plan, si tenías una sobrina, ¿no? sí, mi hermana tiene ahora Mm. y está bien, o Y sea, me aún gusta. así no te sientes llamado, no sientes nada. No, y mira que es súper maja y demás, pero es que no lo tengo dentro, tío. A lo mejor eso, en 2, 3 años sí. Voy a completar la parte de sabiduría, que es la que más me daría miedo tener un hijo sin yo sentir que ya he vivido esta serie de experiencias para... Es que tener un hijo con 20 años, por ejemplo, me parece que vas a darle una cantidad de sufrimiento por muchas buenas intenciones que tengas porque no eres sabio, tío. Pero si tengo 32, 33, que ya tengo bastantes cosas, oye, ya han figurado esto en mi vida, esta serie de cosas, creo que mi hijo puede tener una vida que esté ok. ¿Sabes? O sea, que el problema no sea el padre. Que a lo mejor él tenga sus cosas y demás, pero que la educación Sí, que le dé ahí creo que el padre. eres muy autoexigente, pero yo creo, y no sé si lo digo desde primera persona o no, pero yo creo que para ser buen padre, sí que evidentemente, si tienes sabiduría, si tienes conocimiento de la vida, conocimiento sobre todo, si eres inteligente, vas a ser mucho mejor, Mm, evidentemente. Pero yo creo que lo más importante es que le quieras. Lo mm. demás yo consideraría que es más o menos secundario. En plan, evidentemente te va a ayudar, ¿no? Que Yo tú la sepas. sabiduría, lo Sí, siento, pero la sabiduría. O sea, una cosa es inteligencia, pero sabiduría sí. sí. Elon Musk es muy inteligente, pero no me parece sabio. Ah, sí, bueno, sí, eso es verdad. Y a lo mejor Tienes quiere razón. mucho a sus hijos, pero es que dices, tío, si fuese sabio, habría dedicado más tiempo a los suyos. Mm. ¿Sabes? O habría tenido menos para poder dedicar más tiempo a los que tiene. O sea, y es muy Sí. inteligente, pero no lo sé. Sí, pero yo me refiero a Sí, eso. En entiendo plan, lo que quieres decir y creo que el tienes problema de razón, Elon sí. Musk, al menos con sus hijos, es que yo creo que los tiene más como de voy a tener hijos más que quererlos como tal. Y que por eso está todo el día trabajando. O Sí, todo el día. Que el tío es un crack. sí, sí, sí. La verdad, el tío. O No sea, sé. y nos Ya no ayuda a solamente. progresar. Porque yo entiendo que una persona dé como un palazo. En plan, diga PayPal. Y le sale bien. Pero a este tío le ha salido bien PayPal. Le ha salido bien. Le ha salido bien Tesla. Le ha salido bien SpaceX. Sí, Es- y son todas empresas muy gordas. sí, Muy, muy gordas. No estamos hablando de, por ejemplo, el de Amazon o el de Apple, pues que le salió bien Amazon y Apple, ¿no? Es como al final es sí. una que le salió muy grande, porque al final es Bueno, enorme, el de Apple o- tuvo Pixar, pero Pixar no fue Steve Jobs. O pero sea, la Steve, compró, si no me equivoco. sí, y fuera del equipo. Steve Jobs lo que aprendió es que él era más idiota de lo que le gustaría admitir, pese a ser tremendamente Mm. inteligente, y que era mucho más importante el equipo que él. O sea, Steve Jobs acabó aprendiendo esa lección. Steve Jobs, esta es otra historia que puedes aprender, muy curiosa. Estaba Steve Wozniak, que es un hombre inteligente al cuadrado, que le llegó al ordenador, que era amigo de Steve Jobs, y le llegó, fue como, esto es así, esto funciona así, vamos a crearlo.
Y Steve Jobs lo vio, le encantó y dijo, vamos a diseñarlo mejor, vamos a ponerlo así bonito, tal, no sé qué, y este modelo de negocio. Y ese ordenador se vendió mucho. Y así Steve Jobs se volvió multimillonario. Después de eso, Steve Jobs y Steve Wozniak se separaron incluso dentro de la empresa de Apple. Steve Jobs ya hablaba con otros, Steve Wozniak quedaba a su lado porque no quería fama, no quería poder, no tenía inquietud con el dinero, o sea, era un tío humilde. Los genios siempre son humildes por naturaleza. Pues Steve Wozniak era así. Y Steve Jobs ahí hizo, pues eso, este producto y fue un fracaso, este otro producto fue otro fracaso. Se le echaron de Apple. Creó sus propios productos fuera de Apple. Fracaso, fracaso, fracaso. O sea, Steve Jobs pasó desde los, no sé si era 21 o 23 años, hasta los 39 fracasando, sin parar. O sea, se pasó como 17 años de fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, hasta que ya tuvo muy bien el equipo formado y sí, era muy bueno en lo suyo, pero ahí las cosas salieron. Y eso da humildad, porque Steve Jobs era inteligente al cuadrado y a la vez era idiota al cuadrado. O sea, eran las dos cosas. Y del cáncer que le era pasó. otro hombre que ese Buah. fracasó también como padre. Sí, Sí. tuvo 3 hijos y también fue un fracaso como padre. Pero bueno, es que esas posiciones es lo que te exigen. O sea, Sí. tu vida es tu trabajo. Que el mundo lo agradece, pero para los hijos es un problema. Sí. Yo en mi parte no tengo hijos básicamente porque no he encontrado una compañera que me... Bueno, compañera o novia que... Sí, y fíjate que ha habido el punto que me han dicho como que sí, en ese momento yo sí que no quería, pero yo el problema que he tenido ha sido básicamente ese. Sí que me... La verdad es que yo ahora me tiraría a la piscina. Porque por suerte tengo trabajo, no sé cuánto de futuro tiene eso, ¿no? Y yo le querría a mi hijo hasta la muerte. Sí que me... Sí que al final yo el problema que tengo es decir con quién, ¿no? No quiero que sea la primera que pase, ni nada por el estilo, porque al final creo que es un compromiso ya para toda la vida, ¿no? Y, y quiero que sea algo con cabeza. Pero yo sí que, la verdad es que yo sí que lo tenía, pero al final no encuentro a nadie con la que yo diga, vale, esta es la indicada. O si lo encuentro y digo, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Me digan que sí. O yo diga que, mira, esta persona me parece indicada, al final ha sido un no a lo largo del tiempo, ¿no? Pero, vamos, ese es el problema que tengo. Yo ahí te hago una pregunta, pero ya luego, para que las vayas respondiendo. O bueno, Me te la puedo puedes decir, hacer. te la puedo hacer Me la ahora. puedes- ¿Cómo encuentras a alguien, o sea, una pareja a largo plazo? Tampoco es que yo sea un experto en responder esas preguntas. No, pero a lo No. mejor se te sale algo. ¿O qué te puedes decir a ti mismo respecto a estar con alguien a largo plazo? Yo ahora mismo diría que sea que alguien que me quiera y que tenga la capacidad de, sí, de estar, de que quiera buscar la paz, de que sea una persona tranquila. No pido más. Y evidentemente, bueno, que nos queramos y un largo etcétera de cosas. Pero lo más importante sería eso, una persona que me dé paz. De que podamos estar tranquilos, ¿sabes? Yo eso sobre todo sería mi cosa para encontrar una pareja a largo plazo. ¿Y cómo encuentras a alguien así? Pues ahora mismo eso no me sé responder. Imagino que no en Tinder. Sí. Imagino, no lo sé. Yo sé, Pero yo sé que hay una persona con la que sí puedes o sea, conectar. Bueno, aquí ya me voy a meter rollo. Te lo voy a decir. Lo estuve pensando el otro día. Yo no puedo decir creo, pero para mí sí existe en la espiritualidad está el alma gemela, ahora hablaré un poco de ella, y la llama gemela. El alma gemela no es la teoría de la media naranja,
sino que es simplemente alguien con quien conectas porque tienes una serie de pactos álmicos o con la que tienes una serie de aprendizajes que vas a tener con esa persona. Y creo que más o menos todos hemos dado con alguien así en nuestra vida, que simplemente le parecía que las cosas se dieron o conectamos y sucedieron una serie de conflictos que nos ayudaron a conocernos, a comprendernos, a aceptarnos, a crecer en conciencia. Entonces hay almas gemelas que puede durar la relación a largo plazo y puedes estar con esa persona. Pero luego observo que sí hay una llama gemela. Una llama gemela es alguien con la que hemos compartido muchas vidas. Y cuando llega a esta, si llega en la relación de pareja, es complementaria y semejante, es una sensación súper rara porque no es como flores o mariposas o ese entusiasmo, sino, menos yo cuando vi a esta mujer, era como una sensación de relevo de otra vida, pero es complementaria y semejante, sabes que puedes construir algo a largo plazo y sabes que vas a sufrir mucho con esa persona, pero porque tenéis cosas que aprender y conforme las aprendéis, el vínculo puede funcionar, porque es complementaria y semejante. Entonces, creo que si has conocido a tu llama gemela y más o menos os atraéis mutuamente, ahora te estoy hablando un poco de la parte psíquica mía, medio de cómo percibo esas cosas, pero creo que sí, más o menos os atraéis un poco, pero habéis estado como... O sea, sí ha habido un encuentro. ¿Quién? No lo sé, no sé quién es, pero sí, sí que te puedo decir que sí que os habéis encontrado y que más o menos os atraíais un poco mutuamente. Y que si os encontráis a día de hoy, igual. Pero estaba, yo diría que estaba en Colme o algo así, está en Madrid. O sea, os encontrasteis ahí. Pero bueno, no, a lo mejor no es esa persona con la que tienes que compartir la vida, todo se ha dicho. Hay mucha Pero, gente en que he plan, ¿tú visto... estás pensando en alguien en específico? No, no sé quién es. O sea, sé que por tu Ah, energía sí que ha habido un encuentro, pero no sé quién es. Pero sí, sí también he observado que hay mucha gente que ha hablado con su llama gemela, iniciaron una relación y acabaron separándose. Y acabaron estando con otra persona, e incluso una mujer me dijo algo que me chocó mucho, porque ella estuvo con la suya y me dijo, era el amor de mi vida. Dice, y no funcionó. Y me lo dijo así. Y dice, sé que él es el amor de mi vida. Y sé que no funcionó y ahora pues estuvimos con otra. O sea, es como, hay tal grado de estrechez psicológica que puede ser un poco duro, porque conectas mucho y donde chocas, pues naturalmente con esa conexión, si los dos no estáis bien, puede ser mucho sufrimiento. Pero bueno, es mi manera de verlo. El otro día sí no, que no, dije, no, sí, sí, Borja, sí. creo que Borja sí que lo encontró. Y creo que os atraéis mutuamente. Pero bueno, No lo sé. yo tampoco No lo sé. sé, no lo sé. En plan, tengo No, mis dudas, ¿sabes? o sea, Pero no, hombre, si la veo cerca de ti te diría, eso está, pero porque eso lo veo. O sea, digo, en eso tengo muy buen ojo. Como otros amigos que a lo mejor inician una relación con alguien y lo veo a los 5 minutos y digo, esto no va a durar a largo plazo. Y ellos están súper ilusionados. Sí, yo creo que sí. Y no dura. sí, pues hay veces que yo también lo veo, la verdad. También lo veo. Bueno, ¿quieres que terminemos aquí y ya no se nos hace mucho más largo y es solamente 1 hora Sí, y 45 porque minutos? ya llevamos 1 hora 50, sí. Pero Sí. bueno, así que no Vamos sé si a, hay alguien que ve esto que lo dudo. Sí. Si quieres compartir algo. mi cuenta de banco es 4. Yo creo. Oye, es una buena excusa. Podemos poner como tickets como random por la pantalla y así la gente lo ve. Yo he visto Pero que cuando voy a subir el vídeo me sale como la caja esta de, bueno, no de comentarios, sino en la descripción del vídeo que hay una respuesta prefijada y me salía donaciones a PayPal. Y digo, joder, y no uso PayPal. ¿Te imaginas que tengo por ahí 20 pavos? Hace 4 años oye, alguien me donó. míralo. Sí, Why sí, not? en algún momento No. tendré que meterme porque no me he metido en PayPal en mi vida, yo creo. Simplemente lo Bueno, dejé voy por a, ahí. voy a cerrar este recording. Adiós Hasta al bot luego, de chicos. la transcripción.